Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Es un gusto para mí recibirlos otra vez en esta emisión de su programa La Lupa con su servidora Elsa Viviana Peralta Hernández. Es un gusto de verdad estarnos siguiendo cada jueves con todos estos temas que, bueno, pues ya hasta el momento hemos acumulado una serie de programas que han resultado todos muy interesantes con una gran cantidad de invitados muy especiales, muy conocedores de los temas que han tratado aquí y desde luego, pues expertazos en las materias que deseamos que pues les hayan dejado mucha conocimiento, enseñanza y bueno, muchas cosas que aprender siempre. Y bueno, pues el programa de hoy, perdón, no es la excepción. Y hoy tenemos un tema muy, muy bueno en relación a una fecha que está pues no sé si sea correcto decir conmemorar o es una fecha emblemática, el 30 de julio, donde pues está declarado como el Día Internacional de la Trata de Personas. Y quien nos acompaña en esta emisión es una persona experta en el tema, muy conocedora y desde luego defensora férrea de estas problemáticas, sobre todo pues cuando hay una víctima de por medio, desde luego defensora de las víctimas, defensora de todas estas causas que, bueno, pues nos parece que hay que seguir impulsando. Ella es, y voy a hacer como ya es costumbre también en nuestro programa, voy a leer rápidamente una síntesis que me hizo favor de enviarme, que la verdad es un extracto de lo mucho que ella sabe y que se ha desempeñado en la materia. Tenemos el día de hoy, es un gusto para mí darle la bienvenida a María Teresa Paredes Hernández, compañera y amiga, con todo cariño, Maritere, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde pues hemos tenido ya exponentes también en nuestro programa, porque son gente muy experta y de verdad, además, agradezco particularmente el día de hoy, la disposición que ha tenido nuestra invitada para traernos este tema a propósito también de estas fechas. Ella es o ha sido directora de estrategia legal Paredes Hernández, SADCB, en donde se realizan las actividades que les vamos a mencionar. Entre otras cosas, se da consultoría en derechos humanos, derecho internacional humanitario, perspectiva de género, equidad, nuevas masculinidades, seguridad, uso gradual de la fuerza legítima del Estado, política pública, prevención del delito, protección y atención a víctimas. También se coordinan cursos de capacitación que se imparten en las materias antes señaladas con profesores nacionales e internacionales vinculados con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la ONU y la Justicia Especial para la Paz en Colombia. De igual manera, entre las actividades que se destaca esta asociación de la que forma parte nuestra invitada y que además encabeza muchas de estas actividades, es el litigio estratégico en derecho internacional y universal en el tema de derechos humanos, en sistema penal acusatorio, en responsabilidades administrativas y de manera altruista, porque además déjenme destacar que nuestra querida invitada de hoy tiene un gran corazón y me ha tocado de verdad corroborarlo de manera altruista, son asesores jurídicos de víctimas de trata y explotación de personas durante el procedimiento penal. Entre otros cargos, vamos a destacar también que ella ha sido directora general de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, exponente en la Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas, Ameripol, exponente en la Cumbre Mundial de Jueces contra la Trata de Personas y el Crimen Organizado, que fue convocado por el Papa Francisco en el Vaticano, experta académica acreditada por México y a título individual ante la ONU y la NUD, perdón, exponente en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, formadora internacional de la Red de Formadores del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación en Colombia, fundadora de Estrategia Legal Integral e Internacional dedicada a la defensa de víctimas de trata de personas y otros grupos vulnerables, miembro de la Latin American Bar Association,
profesora en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos en instituciones nacionales e internacionales, capacitadora certificada en el Sistema Penal Acusatorio y desde luego, cosa que nos enorgullece a ambas y siempre se destaca al final por la importancia que tiene, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, al igual que su servidora, lo cual es un honor. Entre otras cosas, está especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario en el mismo sistema penal, es doctora en Derecho y coautora también de diversas publicaciones, entre las que quisiera destacar el libro de El Derecho desde una perspectiva de género, diversas ponencias, cursos y capacitaciones también a nivel nacional e internacional, así como la publicación de muchos artículos en revistas, periódicos, libros y programas de radio y televisión nacional e internacional. Bienvenida, mi querida Maritere, y te damos un fuerte aplauso virtual por estar aquí con nosotros esta tarde. Adelante, por favor, si nos puedes regalar tu imagen, compartir. ¿Cómo estás, mi querida Maritere? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu caluroso recibimiento. Gracias a todas las personas, a tu auditorio que el día de hoy nos está viendo, nos está escuchando. Gracias por la oportunidad que me das de hablar de este tema, de este flagelo humano. Muchas gracias, Vivi. Yo estoy a tus órdenes y desde luego orgullosamente barrista. Sí, así es. Ahí hemos tenido el gusto de coincidir, de conocernos y de intercambiar aparte muchos puntos de vista y algunas actividades que, como bien destaqué en tu currículum súper amplio, una de las cosas que quiero destacar, y yo creo que también por eso te preocupa este tema, es tu gran calidad humana. La he visto, ella es muy altruista, como bien se refiere, y de verdad que lo he podido palpar. Y entonces, pues no es casualidad que tú te dediques a estas cosas porque tu corazón humano se antepone. Y eso creo que es lo más destacable en esa maravillosa trayectoria que tú tienes. Y bueno, Gracias, pero quiero destacar, perdóname que te interrumpa, adelante, también adelante, tu micrófono. yo recuerdo en esta pandemia cómo nos apoyaste, cómo de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que brindaste, con todo lo que nos hiciste el favor de hacernos llegar a través también de tus conocidos. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo que nos diste para toda la gente que lo necesitaba. Ay, hermosa, no, nada que agradecer, al contrario, yo solo puse un granito de arena, pero quien puso el costal fuiste tú. Y eso de verdad hay que destacarlo. Y bueno, pues la verdad es que traje a colación este tema para destacar esa calidad humana que además, te digo, se impone en el ejercicio de la labor que tú realizas. Y no es casualidad, pues, que el tema que vamos a tratar hoy requiere también de esa sensibilidad, no solo del conocimiento jurídico que te sobra, sino de esa sensibilidad para atenderlo. Y el tema, querido auditorio, que vamos a desarrollar en esta tarde se denomina complejidad del delito de trata de personas. Y es, ahorita como nos lo explicará nuestra expositora, pues es dentro del marco de este día establecido el 30 de julio como el Día Internacional de la Trata. ¿Quisieras platicarnos un poquito de la fecha antes de entrar de lleno al tema, de qué se trata y por qué la importancia de destacar una fecha que trate este tema? Bueno, la fecha es una fecha en ese día, el 30 de julio, la ONU lo declaró como el día en el que se tenía que conmemorar esa fecha contra el delito de trata de personas. ¿Para qué? Para recordarnos que la lucha desgraciadamente aún sigue. Fíjate que respecto a este tema es tan importante que hay un protocolo de Palermo que lo trata contra el crimen organizado y la trata de personas. Es tan importante que se castiga a nivel de la Corte Interamericana, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se castiga en la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, o sea, se castiga en diversos, tantos ordenamientos nacionales como internacionales. Pero sabes que en el mundo hay muy pocas sentencias en trata de personas y afortunadamente gracias a la gran labor que se ha hecho
por parte de algunas organizaciones y por qué no destacarlo también donde he participado. México es uno de los países que más sentencias tiene en el tema de trata de personas. Ah, ya, mira, qué interesante. Esta fecha entonces decide la ONU establecerla para tener Para que no se nos olvide. exacto, es lo que te iba a decir, más que conmemoraciones es para recordar esta costumbre que se tiene de poner fechas para que no se nos olvide que tenemos este tipo de problemáticas que hay que atender y que no hay que dejar de lado porque desgraciadamente pues la batalla continúa, ¿no? Oye, pues muy bien a propósito de esta fecha. Y entonces platícanos a qué se refiere este delito como tal de trata de personas. Fíjate que la trata de personas la define el artículo 3 del protocolo de Palermo y nos dice que la trata de personas es la captura del ser humano. Imagínate, Vivis, qué grave. Eh, la caza del ser humano, como si fuera un animalito. ¿Por qué? Porque lo acechan, lo estudian, saben qué tipo de persona es vulnerable y entonces van y lo capturan. Y entonces el protocolo dice, bueno, pues es el traslado, la acogida, la entrega de otro ser humano que va a ser explotado. O sea, la finalidad de esta captura de esta persona es que va a ser explotado. Y luego te explica cuáles son las modalidades de explotación. Y también te dice que se deben de castigar por aparte la trata y las formas de explotación. Ok. Entonces, pues si queremos decir qué es la trata de personas, es la caza de un ser humano, punto, Para para llevarlo a explotar. Ay, qué terrible. Oye, ¿y por qué consideras tú, entrando ya de lleno en la materia, que es un delito complejo? ¿Se confunde con algunos otros? ¿Tiene algunas conductas que hagan que se vislumbre de maneras equívocas? Sí, mira, te voy a mostrar una lámina para decirte cuáles son las formas de explotación, Ok. ¿sí? Entonces, ahí en esta lámina, que en este momento te estoy mostrando, mira el círculo delictivo que tiene la trata. La trata de personas es la caza para ser explotada una persona. Y sus formas de explotación es la mendicidad forzosa. Imagínate que cuando nosotros le damos una moneda a un niño, a un adulto mayor, a una persona enferma en la vía pública, lo que nosotros estamos es fomentando la mendicidad forzosa. Estamos asegurando que haya personas explotadas a través de la mendicidad forzosa. Mientras sea negocio que una persona esté en una calle, aseguraremos que habrá muchos en la calle pidiendo limosna que les quitarán otros, porque esas limosnas que les damos no se las quedan ellos. Y mira que qué fuerte lo que me dices, porque yo sí soy muy dada a darle a las personas. O sea, me causa de verdad mucha tristeza ver a las personas en situaciones de calle y situaciones de mendicidad. Y la verdad es que yo sí soy muy dada a eso y nos gustaría que nos explicaras este tema también, porque de qué manera podemos eh, no contribuir, como bien dices, ¿no? O sea, tratando de ayudar, resulta que contribuimos a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues cárgate tu telefonito y, ¿verdad? Si ves a un enfermo, pues dirígelo al hospital que tiene que ir. Y si ves a un niño, pues el DIF, llama al DIF, ¿no? Empecemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Si ves a un adulto mayor, pues bueno, busquemos también el apoyo, porque la verdad es que, pues con dar un peso ni los apoyamos ni nada y ni siquiera es para ellos. Estamos fomentando el delito cada día más. ¿Cuántas veces te paras en el semáforo y ves un montón de niños vestidos de payasitos y haciendo muchas monerías
y ves a dos adultos que los están cuidando. No puede ser que eso no nos llame la atención. O sea, se llevan las patrullas al viene-viene, al famoso viene-viene, y no se llevan al señor que tiene a los niños ahí explotándolos en los semáforos. Sí, es verdad. Oye, y fíjate, yo tenía una idea, ahorita que nos estás poniendo las formas de explotación, yo tenía esa idea de que se trataba de un tema, pues, de esclavitud, ¿no? De diferentes formas, incluida la sexual, y la confundo o llegamos a confundir con el tema de prostitución. ¿Nos podrías explicar las diferencias o qué implica este delito o por qué no es exactamente el otro? Sí, fíjate que desgraciadamente mucha gente cree que trata de personas es sinónimo de prostitución o sinónimo de esclavitud. Y no, la trata de personas, como ya te lo dije, es la casa. O sea, se castiga atrapar a un ser humano. ¿Para qué? Para llevarlo a explotar. Y las formas en que los van a explotar es, como ya te dije, la mendicidad forzada, es el reclutamiento forzado, estas personas que son migrantes, que son niños, que están siendo reclutados forzadamente por la delincuencia organizada para delinquir. Los matrimonios forzosos, Vivi. Los matrimonios forzosos se dan cuando obligas a una niña a casarse o un niño, ¿verdad? A casarse con un adulto, se dan, ahorita te voy a mostrar unas noticias que tengo para mostrarles a todo tu auditorio. Los trabajos forzosos que hacen los niños, que hacen los migrantes, la extracción de órganos, que es diferente al tráfico de órganos. El tráfico es venderlos, pero la extracción de órganos es un delito que generalmente cometen médicos, enfermeras, personas que tienen conocimientos de medicina, es decir, quienes los extraen de los tejidos. Las adopciones ilegales. Las adopciones ilegales generalmente es un delito que hacen los abogados, se encargan de arreglar todo el papeleo. La experimentación biomédica ilícita. Fíjate que no sé si has escuchado luego estas medicinas aparentemente milagrosas, ¿no? Y entonces la gente va queriendo encontrar una cura, pues resulta que termina muriéndose. Y eso es parte de la experimentación biomédica ilícita porque no ha sido aprobada por la COFEPRIS, no reúne los estándares para ser ya un medicamento autorizado y sin embargo la gente se presta hasta por necesidad. En los periódicos luego vemos, laboratorio está solicitando personas que se quieran someter a un tratamiento, ¿no? Y lo vemos como normal y no, es un delito, es una forma de explotación de los seres humanos. Y Bueno, bueno, ahora hasta con las vacunas ha pasado, ¿no? claro, claro, lo estamos normalizando. Más que con las vacunas, con los tratamientos. Aparentemente han surgido por ahí tratamientos milagrosos contra el tema del COVID y ha habido temas de reclutamiento. Que se muere la gente, claro. Así es. Mira qué interesante. Adelante, adelante, por favor. Y luego, bueno, pues viene la explotación sexual, que desde luego pues, es otra forma de explotación, pero no es la prostitución. O sea, no se castiga la prostitución. Si una persona desea prostituirse porque esa considera que es la forma en la que va a sacar adelante su vida, pero es su deseo, eso no es delictivo. Ese es un fenómeno que se da por falta de oportunidades. Lo que se castiga es que alguien se aproveche de esa necesidad que tiene esa persona de prostituirse para obtener un lucro. Entonces es el lucro por la prostitución ajena. Eso es lo que se castiga. Obviamente, pues tratándose de menores, pues con mayor razón, ¿no? La delincuencia forzosa, que es lo que yo te comentaba, la delincuencia organizada está obligando a los niños y a los migrantes a delinquir. El tema de vientres subrogados, o sea, ese tema también está, pero de verdad desbordado, porque imagínate, nos quejamos muchas veces de aquellos casos que nos enteramos en donde a una perrita la tienen teniendo camadas de perritos muy seguido. Imagínate cuando es así con una mujer. Aquí en Cancún, hace poco tuvimos unos avisos, unos casos, unos anuncios que decían, si tú ya tienes esta edad, de tal edad a tal edad,
y ya has tenido por lo menos un hijo, pues vente, vamos a dar en el tema de vientre subrogado y te damos 300,000 pesos. ¿Tú te imaginas lo que significa para la gente que no tiene dinero 300,000 pesos? Sí, claro, Pero claro. si se llevan a la gente y ya no la vuelves a ver. Ahora, los trabajos forzosos. Hay mucha gente que está buscando un trabajo, hay trabajos, ofertas de empleo engañosas, gente que acaba de salir de la carrera de medicina, de enfermería, de ingeniería, les ofrecen trabajos muy buenos, salen a buscar trabajo y ya nunca regresan. Qué barbaridad, ¿y eso por qué? Pues porque se los llevan a trabajar, sobre todo la delincuencia organizada, pues de manera gratuita para ellos, ¿verdad? Muchos aparecen años después. Cuando Oye, aparecen, aparecen, ¿no? Son también ah, de los bueno, que aparecen después, y pero en fosas clandestinas, ¿no? así es, así es. Entonces, la trata tiene mucho que ver con los desaparecidos, con las formas de explotación y posteriormente yo siempre pensé, Viviana, que la esclavitud era un delito que no se podía probar, porque su definición penal era bien difícil. Este, a aquella persona que disponga de otra con derecho de propiedad y que la deje sin posibilidad de disponer de sus propiedades. Yo decía, ¿quién de diablos no va a poder disponer de sus propiedades? O sea, salvo que la deje sin capacidad mental, no hay de otra, ¿no? Porque hasta un bebé, dale un dulce y luego quítaselo y te va a enseñar lo que es el derecho de propiedad. Sí, claro. Fíjate que cuando vas trabajando con estas víctimas te das cuenta, sobre todo víctimas de comunidades indígenas, cómo efectivamente quedan tan afectada su, su libre albedrío, que son incapaces de decidir qué quieren comer, de qué color quieren vestir, a dónde quieren ir. Entonces, bueno, pues De las estos. características de la trata de personas, cómo anulan la voluntad muchas veces de las personas, ¿no? Entonces entendí que la esclavitud era una consecuencia. Entonces ya entendí que la trata de personas no es sinónimo de ninguna prostitución y que la trata de personas tampoco es sinónimo de esclavitud, porque la esclavitud es consecuencia de la trata de personas o de alguna forma de explotación. Los trabajos forzosos, Viviana, o sea, ¿cuántas gentes conocimos que decían, mira, ella es la señora que me ayuda, fue mi nana y la nana de mis hijos y ahora es la nana de mis nietos y es de la familia, nos la llevamos hasta de vacaciones? Mentira, te la llevas de vacaciones a que te siga sirviendo y muchas ya ni les pagan. Sí, sí. Entonces, todo eso tiene que ver con trata de personas. Es terrible los índices del delito y los índices de impunidad, sobre todo porque la mayoría de la gente no le entiende. Los jueces, los ministerios públicos, siempre se preguntan cómo puede ser que una persona esté caiga en esas hipótesis, ¿no? Ujú. Entonces siempre cuestionan a la víctima. El protocolo de Palermo, que ya te dije, los métodos de captura. ¿Cómo los capturan? A través de ofertas de empleo engañosas, contratos engañosos, el enamoramiento falso. ¿Sabes que hay hasta un protocolo para enamorar? Y entonces hasta el hombre más terrible se lo aprende y puede enamorar. Los benefactores espontáneos, ¿no? Aquellas personas que de repente no, y yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y también las amenazas, el chantaje, la extorsión a través de las redes sociales es una forma de captura, bueno, que está de moda, ¿no? Hay muchos mensajes que muchas veces los niños dejan diciendo, ay, encontré una amiga, un amigo por Facebook y estamos en tal heladería tomando un helado, no te preocupes, voy a regresar y nunca regresaron a sus casas. Sí, oye, eso sí lo he visto. Fíjate que yo supe alguna ocasión de un caso cercano de una chica que
Afortunadamente me comentaron, ¿no? Es una persona que conozco y quiero mucho, y me comentó que les habían ofrecido a ella y a su mamá, irse a trabajar a Canadá, y que allá ella iba a estudiar y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué universidad es? ¿Dónde se da tal situación y demás? Ellas no tenían más información. Entonces, a mí eso ya me latió mal y se lo dije, le dije: "¿Sabes qué? Para mí que esto es un engaño. Para mí que esto no, atrás de esto no hay ningún beneficio para ustedes". Total que, bueno, comenzaron a preguntar. Yo le dije: "Mira, pregúntale a la persona que te dé toda la información, que te diga cómo está todo, que si te van a gestionar tu visa y tu pasaporte, bueno, pues que te lo proporcionen y tú tienes control de tus papeles todo el tiempo", ¿no? Y no, fíjate que desaparecieron. Desa Claro, Ujú, era una claro. ujú. Mira, estas noticias, esta de 2020 de un niño que fue encontrado en una maleta, ¿no? Y entonces dice, fue citado por Facebook. O sea, ve cómo los capturan. Obviamente no citan a una persona para matarla, la citan para antes hacerle algo, me explico, utilizarla, venderla. Ajá. Este es en México. El caso más atroz de Costa Rica, pornografía infantil, ¿no? Eh, Todavía logran rescatar a alguien y ahí se ve cómo los capturaban a través de anuncios de atenta comunidad, buscamos talentos. Ve cómo las venden aquí en Cancún. De 13 años, pues 5,000 pesos. ¡Qué barbaridad! De 17,500. Chicas VIP, 2,500. Servicio en moteles céntricos. O sea, lo peor es que lo estamos, y a nivel mundial, lo estamos haciendo común. Mira esto es de Venezuela, que fueron los miembros de una red de trata de mujeres los que secuestraron las dos embarcaciones que salieron de Guiría, en el estado Sucre, al oriente de Venezuela, el 23 de abril y el 16 de mayo. Fue la versión que rápidamente corrió entre los habitantes del pueblo. No hacía falta una versión oficial para el veredicto. Allí todos saben que las mujeres están en venta y que cuestan $300 cada una. O sea, estamos normalizando la situación. Y esta de Yair y Héctor, que fue una noticia también muy sonada el año pasado, que fueron dos niños que fueron desaparecidos, también tuvieron que ver con la delincuencia y también tuvieron que ver precisamente con esto. Mira, por las calles del centro histórico, La Guerrero, Lagunilla, toda la zona atrás del Zócalo, uno puede ver a la luz del día y a todo color el reclutamiento de niños y personas adolescentes por estos grupos. ¿Qué es lo que te vengo diciendo? O sea, no es algo que yo te venga diciendo, no, mira, Tere, quién sabe de dónde lo sacó. No, son noticias del año pasado. Pero además, mira, no necesitas más que irte mañana a mediodía y circular ahí por la desviación de Fray Servando para agarrar esa parte de San Pablo que después se convierte en Izazaga, y te vas a encontrar ahí a todo tipo de muchachas ahí paradas, ¿no? Y como bien dices, es un tema que uno normaliza, ¿no? O sea, también aprendes inclusive tristemente a ser indiferente, porque pasas por ahí y como pues sabes que atrás de eso puede haber un grupo bastante peligroso, pues ni siquiera te entrometes, ¿no? En algún Imagínate, tiempo, cuando trabajé en el tribunal, me enteré de muchos de esos hoteles que están por ahí, que cerraron porque eran precisamente los centros en los que se concentraba a las chicas que se les estaba prostituyendo, y que era todo un tema de trata de personas, y que bueno, por el lado de la, de la de de la extinción de dominio, se trató de combatir esa parte también y cerrar y quitar esos inmuebles para que se controlara un poco ese foco tan grande en esa zona. Pero bueno, después creo que ganaron los amparos, creo que la ley de extinción de dominios no ayudó mucho para este tema, y bueno, pero como bien dices, lo vemos de manera constante. Pues date una vuelta en la noche por Tlalpan y ahí me cuentas, ¿no? Y puede ser que haya gente que quiere ejercer la prostitución, como refieres tú, pero yo creo que atrás de todo esto hay grupos importantes de trata de personas, ¿no? y aquí simplemente, ¿no? Dice, tenemos más de 13,700 niños y niñas desaparecidos.
Los expertos aseguran que las desapariciones de jóvenes se relacionan con incremento de operaciones del crimen organizado. Si es un niño, pues lo están obligando. Ajá. Y entonces estamos haciendo como que esto no pasa y esto va a ser es una bomba de tiempo. Sí, tristemente. ¿Cómo los transportan? Bueno, de verdad, son creativos. Hay al migrante en un motor de auto. El otro ve, o sea, de verdad, son creativos. La forma, ¿no? Tan cruel. Rescatan a 21 hombres esclavizados por narcotraficantes. Los hacían dormir en una cueva en Chihuahua. Miss Uruguay se habría suicidado por presiones de traficantes de personas, porque pues ella estaba ya trabajando para ellos. Y bueno, pues aquí hablamos de la mendicidad, de los matrimonios forzosos. En otros países hasta han señalado que qué bueno que haya adultos que se quieran casar con menores, porque bueno, por lo menos se van a hacer cargo ya que los papás son muy pobres. Y no importa que muchas niñas o muchos niños en la noche de sus bodas hayan sido muertos. Ay, qué barbaridad, o sea, qué atrocidades. Viudas negras, el grupo de las pandillas del Salvador que obligaba a mujeres a casarse con desconocidos para matarlos y cobrar los seguros. Ve otro matrimonio forzoso, o sea, los casos que hay, el reclutamiento forzoso de los menores de edad. Y esto no nada más es en México, es en todas partes del mundo. Sí, Es tristemente. una descomposición. La extracción de órganos, las adopciones ilegales. Localizado en Santiago de Compostela, el bebé de una víctima de explotación sexual que fue dado en adopción de forma ilegal. Eso es muy común, que les quitan a sus bebés y los dan en adopción. Experimentación médica ilícita. Estados Unidos, el médico que destrozó con quimioterapia la vida de cientos de pacientes que no tenían cáncer. Sí, creo que Bueno, algo leí de eso, ¿no? Porque era para experimentar sobre determinado medicamento. claro, y para ganar dinero, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, vinculan a proceso a mujer acusado de prostituir a su hija de 9 años en Ecatepec. Pedófilo que producía pornografía en su casa rescatan a la niña de 5 años, imagínate. Menores venezolanos víctimas de explotación infantil en Quintana Roo. Multimillonarios. Esto, o sea, de verdad, esto no tiene nada que ver con estratos sociales. O sea, aquí están metidos todo el mundo. Hay una serie muy buena que incluso trata del hijo de un expresidente, de la hija de un periodista, de un dueño de un periódico. Entonces dices, bueno, pues esto va, y esos eran sectas. Entonces, todo eso que ya te he explicado, el primer problema que tiene es que la gente no sabe cómo está esa maraña de la trata y las formas de explotación. Claro. A eso, agrégale que se mete la delincuencia organizada, ¿sí? Ya tenemos la trata, las formas de explotación, la esclavitud, ¿no? Y a esto se mete la delincuencia organizada. Pero a esto, agrégale que se mete la delincuencia organizada transnacional. Con más recursos. Es decir, imagínate que a una víctima la captan en Colombia y luego se la llevan a Guatemala y luego del Guatemala la cruzan a México. Para empezar, la trata se dio en Colombia. Los familiares probablemente le estén buscando en Guatemala y le estén prostituyendo acá. ¿Cómo se investiga? Sí, no, necesariamente tiene que haber una cooperación internacional. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta muchísimo, muchísimo. Yo he tenido oportunidad de conocer asuntos aquí, pues como estoy en Cancún ahorita,
de niñas que desgraciadamente pues han fallecido. Pero aquí en Cancún, pues sí se recuperó el cuerpo, pero aquí se tiene como un feminicidio. Y ya no se persigue todo lo que de origen ocasionó que llegara a su muerte, ¿no? ¿No? Y Porque queda aquí no tenemos impune un inicio también, de todo eso. eso queda impune. O sea, regresar, dices, bueno, desafortunadamente también las víctimas cuando fallecen, pues ya te dedicas a tratar en los casos que se logra, porque también hay mucha impunidad en eso, a tratar de sancionar la muerte de la persona. Pero ya se deja de lado todo lo que atrás viene y genera todavía más impunidad, ¿no? Así es. Es por eso que estos delitos son muy complejos. Ok, pues eso iba a preguntarte, ¿a qué te referías con esa complejidad de estos delitos? Y luego todos los intereses que se tocan, ¿no? Porque atrás de esto viene una delincuencia organizada de mucho dinero. El narcotráfico ya le entró a este delito porque sale más barato mantener esto que la droga. Y les deja esto más ganancias que la droga. Mira, bueno, porque abarca muchas cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahora, otro tema todavía es las víctimas. Fíjate que las víctimas, a estas víctimas todo el mundo las cuestiona. Yo siempre les digo que yo me dediqué con estas víctimas porque sentí que estas víctimas son de las que nadie quería y no me equivoqué. Son de las que nadie quiere hablar, a las que nadie quiere tratar, a las que nadie quiere ver, ¿no? ¿Por Pero qué fíjate, silenciosas? claro, pero aparte de eso, resulta que estas víctimas no siempre son mujeres. Hay hombres, hay niños. Pero Y te aquí, preguntaba, Maritere, perdóname que te interrumpa, ¿por qué víctimas silenciosas? ¿Por qué el nombre? porque todo el mundo siempre piensa que la trata de personas tiene que ver con mujeres y Ok, se olvida, como en muchos otros asuntos, que también hay niños y también hay hombres que están siendo víctimas. Y prueba de esto, te quise compartir un estudio que hacen en Nueva York, en donde refieren que un niño fue traficado junto con su madre por su esposo y estuvo bajo cautiverio durante la mayor parte de su vida. Otro niño fue atraído con videojuegos hacia una familia que lo obligó a tener relaciones sexuales con ellos y sus amigos. Y otro más, un niño que escapó del centro de adopción, fue recogido de la calle y se le ofreció un lugar para quedarse a cambio de sexo. Según los estudios, los niños varones que son víctimas de la trata de personas en los Estados Unidos representan el 40 o 45% de la población total de víctimas en algunas ciudades. A pesar de esto, los varones son gravemente descuidados cuando se trata de recursos, servicios y campañas de sensibilización pública que se centran principalmente en las mujeres. Ajá. Un informe anual del 2019 del Consejo Consultivo de los Estados Unidos sobre la trata de personas señala que fueron ignorados muchos hombres y niños, pues no se identifican como víctimas ni solicitan servicios. Lo mismo está pasando en México. Y a esto súmale la comunidad LGBTIQ. ok, sí, sí. Están sumamente siendo víctimas de trata de personas y entonces igual los volvemos a excluir porque creemos también que la trata de personas solamente se refiere a las mujeres. Entonces creo que hay 3 o 4 conclusiones que tenemos que sacar y uno es que la trata de personas no es sinónimo de prostitución, que la trata de personas no es sinónimo de esclavitud, que la trata de personas no es únicamente para mujeres, que hay hombres, niños y comunidad LGBTIQ. Sí, Y que las víctimas, que es un delito que ya se tiene que abordar desde una perspectiva legal seria, desde una política pública seria.
Una política pública más seria. A ver, la verdad me estás dejando en todo esto, em, como bien dices, a veces uno socialmente trata de voltear hacia otro lado porque también sientes que es tan complejo que no tienes manera de proponer soluciones, ¿no? O de qué manera te involucrarías para poder lograr desenredar un poco la madeja. Entonces, lo más fácil como sociedad siempre es voltear hacia otro lado. ¿De qué manera tú consideras que podemos ir contribuyendo, desde luego que independientemente de que el gobierno establezca las políticas públicas respectivas, ¿no? Que te digo que hace muchos años yo me acuerdo que se implementó este tema de la extinción de dominio y que, entre otras cosas, impactó mucho en los lugares que había por ahí por la Merced, aquí en la Ciudad de México, y esa zona donde pues se cerraron muchos lugares donde se acreditó y se liberó a las personas que estaban siendo ahí de, víctimas de trata y de explotación y de prostitución y de muchas otras cosas más. Este, se hizo algo, pero después, bueno, pues todo eso resultó que no avanzó más y nuevamente, bueno, pues tú vuelves a pasar por ahí y sigue habiendo este tipo de explotación. ¿De qué manera puedes proponer tú algo al respecto para poder tratar de resolver o encontrar por lo menos una puerta de salida a estos temas? Capacitación en inclusión para todas las autoridades. Y Capacitación en la trata de personas para todas las autoridades. Es muy importante. Eh, refugios. Más bien la perspectiva de género enfocada también a los niños, a los hombres y a la comunidad LGBTIQ. Recordemos que la perspectiva de género no es mujer. sí, no, Y desgraciadamente todo el mundo dice, ah, es que perspectiva de género es para mujeres. No, perspectiva de género es darle a cada quien lo que requiere. Y entonces regresemos a lo que es perspectiva de género y tenemos que hacer acciones de perspectiva de género con estas víctimas silenciosas. sí, la verdad es que hay que trabajar muchísimo. O sea, yo empezaría por decirte, a ver, un tema de educación, ¿no? O sea, tenemos que educarnos mejor, no sé, como sociedad, para de entrada no consumir nada de lo que resulta ser los productos que arroja este tipo de trata, ¿no? Mira, para empezar, yo creo que en todos los niveles educativos se debería incluir la materia de derechos humanos, porque si una persona a través de sus estudios llega a ser servidor público, va a saber cómo garantizarlos. Y si una persona simplemente es un ciudadano, va a saber cómo exigirlos y ante qué autoridad exigirlos. Sí. ¿Qué más? Bueno, adelante, adelante, tú sigue. Entonces, bueno, pues yo creo que debe de haber muchísima capacitación. Debemos de voltear a ver los refugios para niñas, los refugios para niños. Hay uno muy bueno, yo creo que el primer refugio lo hizo Almita Toker, allá en Tijuana, para niños. Me tocó conocerlos, eran 4 niños, te parten el alma. Y ella tiene un refugio muy bonito de niñas. En la Ciudad de México también he conocido varios refugios, el de Fundación Camino a Casa, eh, el de Pozo de Vida, Antus, está el de Antus. Y fíjate que Camino a Casa es la única organización que yo he visto que ayuda, creo que Antus también, a las mujeres cuando ya son adultas. O sea, porque fíjate que a diferencia de otros países, hasta en Europa, a ellos les dan 3 meses a las víctimas y chao, que te vaya bien. Pero una víctima de trata, Pues tiene toda la vida para recuperarse, o sea, no o la sea, puede nunca se soltar, recupera. claro. Mira lo que yo te traía para enseñarte. Holanda practica la eutanasia a una víctima de violencia sexual. Y lo que dice este artículo al final del día es que pues fue una víctima que toda su vida tuvo abuso sexual y que perdió sus facultades mentales.
Y entonces pues decidieron que sí era mejor la eutanasia. Y de las preguntas legales que yo me hago es, primero, ¿quién la pidió a su nombre? Claro. Si ya no tenía facultades mentales. Segunda, entonces es más fácil matar a una mujer con ese abuso que tratar de curarlo. O sea, Estado, creo que le fallaste en todo, ¿no? Definitivamente. Y yo siempre lo pongo como ejemplo porque eso es a lo que no podemos llegar. Claro. Yo he visto a muchos activistas, a muchas personas, he atendido muchas víctimas, las quiero mucho, saben que las quiero, soy muy comprometida con ellas. Trato, desde luego, trato de no crear vínculos, pero hay algunas con las que no se puede. Las quiero, las mega adoro. Lo que decía al principio, o sea, de entrada estás metida en esto por tu buen corazón también. Entonces, evidentemente, no te vas a dejar, o sea, no te vas a sustraer de generar algún vínculo, sobre todo Pero, con víctimas. pero con todo el amor que les tengo, y se los he dicho de frente, no conozco a ninguna que esté completamente sana. No, pues es que imagínate después de este tipo de situaciones, Y mira que finalmente, algunas les dan carrera, tienen hasta buenos puestos, y no conozco ninguna que esté completamente sana. sí, Se es caen, muy se difícil. caen. Entonces, en esa tesitura, imagínate si las abandonamos. No, claro que no. Tenemos que ser más sensibles, tenemos que ser más empáticas con dónde están esas chicas, ¿no? Algo de lo que yo me he estado también quejando. Los chicos y estos compañeros de la comunidad LGBTIQ. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es lo mismo que me estoy quejando. ¿Dónde están los niños que son hijos de las mamás de feminicidios? ¿Dónde están los hijos de las madres y los padres desaparecidos? ¿Dónde están los hijos de las madres y los padres asesinados? Porque eso es un caldo de cultivo para la delincuencia. Y nosotros no tenemos un padrón nacional de esos niños. Debería de haber un padrón nacional y el Estado debería de hacerse cargo de la educación de esos niños, de otorgarles y protegerlos, de otorgarles los derechos humanos a esos niños, ¿sabes? Sí, o sea, un padrón nacional de hijos de víctimas, ¿no? Claro, En general. claro. No, pues sí, es demasiado complejo, porque no es nada más atender en determinado momento, como decíamos, el tema de la muerte en los casos extremos de la víctima, sino todo lo que hay atrás y lo que deja alrededor. Claro, claro. Entonces, pues todo esto es por lo que yo me dedico a este tema y es por lo que pues yo todas las veces que me invitan a hablar de este tema, me encanta que la gente se sensibilice. Hoy precisamente iba yo atrás de un vehículo y vi cuando la señora bajó, se bajó su vidrio y le dio 100 pesos a una señora que estaba ahí en el rayo del sol pidiendo dinero. Me quería bajar a decirle, por favor, no lo hagas. Pues mira, de veras que es difícil, porque te repito, yo sí lo hago, yo sí les doy, y luego cuando veo que traen niños pequeñitos, ahí digo, a ver, ¿cómo pueden estar 3 horas con un niño? O sea, evidentemente no me checa que estén con un niño dormido ahí 3 horas. Un niño que está durmiendo de esa manera es evidente que está siendo explotado, ¿no? O Tú sea, dile, bájate y dile que te la llevas a tu casa a trabajar, a ver qué te dice. no, se ofenden, ya una vez lo hice. Pues O no, sea, no, Viri. no trabajar, les ofreces ayuda, ¿no? En varios sentidos, pero no, se ofenden de una manera terrible y bueno, hasta te agreden, ¿no? Este, Entonces quiere decir que ellas están pues, siendo explotadas. Yo me acuerdo mucho un día, un reportaje en el metro que salió de una señora de muy avanzada edad, y entonces la señora vendía nopalitos. Y entonces llegó el reportero ahí con su cámara, muy contento, y mire señora, hoy le voy a comprar todos sus nopales. Y decía, no, no se los puedo vender.
No, pero para que se vaya a descansar a su casa. No, no se los puedo vender porque aquí me pasan mis clientes a comprar mis nopales, ¿no? Y entonces el reportero decía, miren, chequen ustedes, porque esta señora tan responsable no quiere irse. Y yo decía entre mí, este es tonto hasta la pared de enfrente. Lo que no sabes es que esta señora es víctima de trata y no se puede ir antes de su horario en que pasan a recogerlos porque se la babasean. Por eso es que no podía venderle todos los nopales. Ah, mira. Y hay muchos así. Sí, toda una red, ¿no? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Así es. Ay, Maritere. Oye, bueno, y a ver, otra vez, aparte de estas soluciones que tú propones, esta capacitación para autoridades, sobre todo en derechos humanos, tenemos mucho que aprender en materia de derechos humanos. El tema de los refugios, bueno, el tema de los refugios me parece una muy buena medida, porque muchas veces también las personas no se sustraen o no intentan sustraerse de la red que las tiene capturadas, porque tampoco luego tienen a dónde ir ni qué hacer con su vida. ¿Tú Entonces, sabes que el DIF no permite, no recibe víctimas de trata de personas? no, no sabía eso. ¿Por No, qué? no las recibe. ¿Por qué? Porque trae muchas veces a la delincuencia detrás de ellos. Entonces los refugios tienen que ser espacios cerrados, seguros, vamos, deberíamos apoyar más como sociedad civil a los refugios. Tú entonces sugieres que en lugar de canalizar una limosna en un semáforo, pudiéramos aportar mejor ayuda a un refugio. Sí, fíjate que sí, sería muy buena opción. Sería más útil porque ya realmente tratas de resolver en parte lo que la persona que fue víctima y que está siendo rescatada, pues estás contribuyendo más al remedio que contribuir a la explotación, ¿no? Así es, muy buena solución. Esa es una buena idea para nuestro auditorio, tratar de ayudar, ¿no? Quien quiera colaborar como sociedad en este tema, bueno, pues enfocarse. ¿También crees que en esta perspectiva el que la gente también trate de denunciar? ¿A dónde podríamos denunciar si es que vemos, para que no se normalice esto? Porque te digo, pasamos luego por semáforos y es muy común que veamos que traen ahí cargando niños que tienen 3 horas ahí dormidos y es evidente que están siendo explotados, personas indígenas, también en diferentes situaciones. En este sentido, ¿crees que podríamos denunciar y a dónde podríamos denunciar? ¿Hay alguna Híjole, instancia? fíjate que me gustaría decirte que al 911, pero te quiero decir algo. Están tan malas preparadas las fiscalías que la mayoría de las fiscalías, si tú te fijas, solamente atiende a las víctimas de explotación sexual. Sí, es lo que hemos visto que tiene más, No, digamos, no lo más sé, atención. por cada 100 de explotación sexual, una laboral, y eso porque de plano, ¿no? Como fue el caso de Sunduri. ¿Tú te acuerdas de Sunduri, una niña de una lavandería que la explotaban terriblemente en la lavandería, ¿Que estaba encadenada? en la tintorería? ¿Que estaba Era por encadenada? Tlalpan. La tenían plancha y plancha y plancha y plancha y plancha y la quemaban con la plancha y la dejaban sin comer y la tenían encadenada y la tenían, o sea, estaba a punto de inanición Sunduri hasta que un día logra escaparse y bueno, ahí como era un caso tan escalofriante realmente, pues es como la fiscalía entra. Pero de ahí en fuera nunca he vuelto a saber de un asunto de explotación laboral, por ejemplo. Que sí hay muchos. Por supuesto. Sí, sí, pero, o sea, ¿Sabes a cuántas niñas se van a traer de los pueblitos y luego ya no las regresan? Y cuando los sí, familiares las vienen a buscar o les hablan, les dicen, no, este se escapó. qué terrible. Pero por eso te digo, en ese sentido, ¿a dónde podríamos en determinado momento denunciar? 911. Y 911. hay un teléfono que es el Consejo Ciudadano. Yo te prometo que lo subo, no lo tengo a la mano, pero es el 01800. Ay, se me olvidó la verdad, pero es del Consejo Ciudadano.
Ok. Ahí reciben contra la trata. Y puede ser una denuncia no solo para que rescaten a una persona, sino si advertimos que hay un lugar donde se está llevando a cabo este tipo de cosas, ¿no? Así es. Fíjate que yo creo que como sociedad nos tenemos que involucrar más en la cultura de la denuncia, porque también como somos muy indiferentes, tú lo dijiste hace rato muy acertadamente, a veces somos indiferentes, pero no porque querramos, sino porque a veces sentimos que también somos impotentes frente a muchas cosas y que si no podemos hacer nada, pues mejor no nos involucramos, ¿no? Ya Entonces, tengo el teléfono. ok, sí, dímelo. 01800 Sí, 55 sí, 33 sí, 000. tres ceros. Así es. Perfecto, pues aquí tienen ese teléfono auditorio por si se quieren involucrar, saben de algún hecho ilícito en este sentido, dada la complejidad de este tipo de conductas, de este tipo de delitos, pues a dónde pueden acudir para hacer este tipo de denuncia y contribuir a evitar que siga sucediendo. Porque tengo algo que tocaste y que me está haciendo reflexionar mucho y me está haciendo mucho ruido, es el tema de la indiferencia, o sea, pasamos por muchos lugares donde hemos normalizado que eso suceda, ¿no? Y socialmente no nos involucramos sin darnos cuenta que socialmente nos afecta muchísimo. Puede ser que no esté pasando a la vuelta de mi casa, pero de una u otra manera socialmente eso me va a impactar tarde o temprano, ¿no? Entonces, tengo que involucrarme porque de alguna manera, si te digo, parte de la impunidad se basa en eso, en esa indiferencia, en esa no participación social, porque se dan cuenta la misma delincuencia que pues no va a pasar nada, la sociedad no se involucra, ¿no? Y pues puedo seguir haciendo lo que quiera. Entonces, en la medida que la sociedad se involucra, y tú lo ves mucho por allá por Cancún, por allá por Yucatán, la sociedad se involucra y no es casualidad, me decía una amiga que vive en Mérida, no es casualidad que haya un índice bajo de ciertos delitos porque la misma sociedad denuncia. Si ve que algo raro pasa en determinada casa, avisa, ¿no? Y Avisa En Mérida sí, en Cancún fíjate que no tanto, y por en la población Cancún flotante, ¿no? yo creo que en todos los delitos que implican menores de edad, por lo que hace abuso sexual, violaciones y estos tipos de trata de personas, tendría que sí regularse la prueba anticipada del menor. ¿Por qué? Porque en el momento en que sucede, a veces los familiares se enojan y van a denunciar, pero ya después pasa el tiempo y pasa la presión familiar y entonces empiezan a presionarse porque cómo van a meter al sobrino, al tío a la cárcel y entonces a la hora del juicio oral ya no te presentan al menor de edad. Oh, mira, Y entonces pues el detenido se va, porque como ahora la prueba solo vale la que se rinde ante el juez, entonces pues sería también muy importante hablar de establecer obligatoriamente la prueba anticipada de la declaración del menor en tratándose de este tipo de delitos. de la declaración del menor. Así es, como prueba anticipada. Mira qué interesante. No, pues tú que eres experta en esto. Pues mi querida Maeteri, estamos a punto de concluir. Mira, te dije que se iba rapidísimo y nos dejas aquí con una serie de puntos y aspectos para reflexionar muchísimo al respecto y sobre todo, como bien dices, aprovechando que existe una fecha para tristemente recordarnos este tipo de cosas, pues que el recordatorio a través de esta fecha sirva para que socialmente nos involucremos y nos metamos más en la medida de todo lo que podemos hacer como sociedad para resolver. ¿Qué nos podrías decir a manera de conclusión para poder despedirnos de nuestro auditorio e ir cerrando nuestro programa de esta tarde? Ha sido un gusto y como te dije, se va rapidísimo el tiempo. A veces piensan, oye, pasó mucho tiempo, es mucho tiempo y no, ya viste que es muy corto, muy breve. ¿Qué nos puedes platicar para
irnos despidiendo, mi querida Mariteri? Pues, más que nada, pedirles la empatía para todos, para las mujeres, para las niñas, pero también para los hombres, para los niños, para la comunidad LGBTIQ, hacer la inclusión, eh, informarnos más respecto al delito de trata de personas, informarnos más respecto a las formas de explotación, denunciar, ejercer nuestro derecho a denunciar, fomentar la cultura de la denuncia, y también ser como un SOS, ser un vigilante de la comunidad. Que todo aquello que nos parezca extraño, lo denunciemos. Todo, de verdad, todo. Por ejemplo, nos decían el otro día, ¿por qué en la Ciudad de México la delincuencia no es tan fácil que llegue? Porque en la Ciudad de México la medida de reacción de las personas es sumamente rápida de las autoridades, porque hay muchas autoridades y reaccionan muy rápido. En 1 minuto, en 2 minutos ya están llegando las autoridades en la Ciudad de México. En los estados no pasa así. Entonces, fomentemos la cultura de la denuncia, conozcamos a nuestros vecinos por lo menos, aunque sea de vista, saludemos, ¿no? Yo me acuerdo que un día llegué y estacioné mi carro, bajaron mis hijos y entonces vi que unos vecinos estaban cambiando. Y entonces yo vi que había un hombre robusto y dos señoras robustas que estaban rápido sacando las cosas. Y yo dije, ay, esas muchachas nunca las había visto por aquí. Yo creo que el de la mudanza tiene el servicio para ayudarte a mover, ¿no? Muebles. Voy a apuntar el teléfono para cuando a mí me tenga yo que hacer una mudanza, pues los ocupe. Y entonces así lo hice. Imagínense que resulta que no era mudanza, los estaban asaltando y tenían a mis vecinos dentro de la casa. Entonces, pues, ¿qué tenía yo? El teléfono. El teléfono. El camión en donde se llevaron las cosas. Entonces, pues, yo pude proporcionar ese dato. ¿Y qué fue lo que me llamó la atención? Porque a los vecinos nunca los vi, nunca les hablé ni los conocía. Que a las que nunca había visto por ahí era lo robusta que eran las mujeres y el señor que estaban cargando las cosas. Sí, pues seamos siempre como dices, observadores. involucrarnos más como sociedad, este sería el consejo. Involucrarnos y bueno, de una manera que también sea segura para nosotros, pero que fomente esta cultura de la denuncia y que fomente, de alguna manera, al fomentarse esa cultura y que haya mayor denuncia y también trabajo por parte de las autoridades con estas perspectivas, pues exigir que se acabe con la impunidad de todas estas cosas, ¿no? Una de las Cuidar cosas a los niños, cuidar a los jóvenes, cuidarnos a nosotros. O sea, muchos hacer de los conciencia de lo que desaparecidos. representa. Mira, yo hago mucha labor en redes sociales y siempre el tema de protección de datos personales, tú sabes que es uno de mis temas que me apasiona. Y una de las cosas que recomiendo siempre a los niños y a los menores es precisamente que tengan mucho cuidado en redes y no se involucren con desconocidos, no se involucren, no hagan citas con personas que no conocen, en fin, utilicen las redes sociales porque ya no te puedes sustraer de ellas, pero que las utilicen de una manera que no te haga víctima y que no sea susceptible de ser víctima de este tipo de delitos, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que fomentar mucho, creo, tú lo dijiste muy bien, la educación, la capacitación en las escuelas, en todas partes para hacer conciencia de estos temas, pues es creo que fundamental también para que las personas no caigan en estas redes, ¿no? Y trabajar mucho, mucho en ello. Oye, pues muy bien. Me da muchísimo gusto y me da muchísima pena que hayamos terminado. Si me permites, ¿quieres presentar alguna otra lámina más o para poder despedirnos? No, yo les agradezco a todos su atención, les dejo mis redes
porque muchas veces a través de mis redes me han contactado para ayudar a alguna víctima. Sí, pues aquí deja tu, mira qué escultura tan ilustrativa, ¿no? Rompamos la cadena es el consejo con el que nos vamos a quedar en este día. Maritere, qué gusto ha sido para mí, si me permites despedirnos, qué gusto ha sido estar en este día contigo. Si podemos dejar de compartir pantalla para despedirnos de nuestro auditorio y decirles que, bueno, pues ha sido muy ilustrativo a propósito de esta fecha, el tema que tratamos el día de hoy. Felicitarte nuevamente por esta labor que no es fácil, que sabemos que el litigio en este sentido, dada las redes que enfrenta, es un tema peligroso, es un tema que te expone. Y entonces, bueno, pues también te expreso mi admiración en ese sentido, porque además estás en un lugar donde se caracteriza el tema de la trata de personas. Un lugar que es hermoso turísticamente hablando, pero que también por su desarrollo turístico, pues ha fomentado mucho este tema, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al auditorio por habernos visto, por sus preguntas y estoy desde luego aquí contestando lo que puedo. Muchas gracias, claro que Vivi. sí. Pues Maritere, muchas gracias. Nos despedimos y también nos despedimos de nuestro amable auditorio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por permitirnos tratar de verdad que un tema tan doloroso que sigue lacerando, nos lacera socialmente de una manera que lastima muy, muy fuerte. Entonces, hagamos algo, tomemos conciencia y que esta fecha sirva para seguir dejando en todos nosotros un granito de conciencia y sobre todo la inquietud de seguir participando de una u otra forma para combatirlo en cualquiera de las trincheras o en cualquier parte que como sociedad nos toque desarrollarnos. Mi querido auditorio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Maritere, nuevamente. Estamos contigo y seguiremos abonando a estas causas. Gracias, auditorio, y nos vemos pronto en otra emisión más de su programa La Lupa. Los esperamos, no se lo pierdan, difúndanlo por favor, se puede seguir reproduciendo para que quien se lo haya perdido pueda involucrarse en estos temas, enterarse y sobre todo socialmente participar, porque muchas de las razones por las que ponemos en la mesa este tipo de temas es para que ya no permanezcamos indiferentes como lo comenzamos diciendo. Seamos socialmente responsables, seamos una sociedad informada, educada y sobre todo participativa para combatir desde cualquier ámbito este tipo de circunstancias. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.